Así es. Le voy a rogar, hermano, que tome su Biblia, si usted trajo Biblia. Estoy seguro que sí trajo porque sabe que viene a la iglesia, ¿verdad? Si alguien no tiene Biblia ahí, dígale, hermano, hoy lo comparto, pero para la próxima no. Así es que para la próxima tráigala. Vamos a pedir a los jóvenes también que pongan atención un poco, bastante mejor dicho, y que haya, ¿verdad?, orden, porque es necesario que haya orden y así no distraer a los demás. Creo que los jóvenes también necesitan su Biblia. Levanten la mano todos los jóvenes aquí. No dije jóvenes. A ver, levanten la mano los jóvenes que no traen Biblia. Hay que decirle a su padre que les compre Biblia. Sí, gloria a Dios. Cuando venimos a la iglesia, hermanos, o principalmente como hijo de Dios, es importante que tengamos una Biblia. Y nuestros jóvenes, yo estoy seguro que sí les compramos Biblia, pero las pierden. Sí, imagínense si lo grande las pierden, dirán no, que no serán los jóvenes. Pero bueno, gloria al Señor. Así es que vamos a ponernos de pie. Si alguno está por ahí sentadito todavía, que se ponga de pie. Está joven, levántese, póngase de pie. A ver, niños, hacia arriba. Por ejemplo, cuando van a la escuela los niños, ¿verdad? Hay un momento que les dicen, a ver, pónganse todos de pie. ¿Sí? Hermanos, venimos a aprender de Dios. Venimos a alabar y adorar a Dios. Así que es importante que, aunque el Señor no está aquí, ¿verdad?, en cuerpo como nosotros, pero hermanos, dice su palabra que donde 2 o 3 están congregados en su nombre, ahí está Él. Así es que es importante que entendamos eso. Amén. Bendito sea el Señor. Ya que está de pie usted, vamos a hacer una palabra de oración, dando gracias al Padre por esta noche, por este privilegio que nos da de poder congregarnos hoy. Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Bendecimos hoy tu nombre y declaramos, Señor, que tú eres el Dios de nuestra vida, que tú eres el Dios, Señor, de nuestra salvación y que en ti, Señor, estamos seguros y en ti confiaremos y en ti permaneceremos para siempre y por todas las eternidades. Delante de ti, Señor, moraremos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Permite, Padre, que el oído, Señor, nuestro hoy de tu pueblo sea, Señor, afinado a tu palabra, Señor, y juntos, Padre, podamos ser edificados a través de ella. En el nombre de Jesús, háblanos hoy, danos una palabra, enséñanos y muéstranos, Señor, lo escondido de tu palabra. En el nombre de Jesús, en tus manos estamos, en tus manos está mi vida, mi Dios, en tus manos, Señor, pongo la vida de este pueblo y aún aquellos que oirán, mi Dios, en Cristo Jesús oramos. Y el pueblo del Señor dice amén y amén. Gloria a Dios. Y ya que usted está de pie, puede ponerse, o le voy a rogar que se siente, amén, porque me imagino que ya se siente cansado. Le voy a rogar a los hermanos que están en sonido si pueden poner en la cita bíblica en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Capítulo 2, verso 20. Mientras yo busco otra cita bíblica por acá. Gloria a Dios. Cuando la tengan los hermanos de allá, a ver si apuran un poquito. Parece que los hermanos no encuentran. No sé si se les perdió la Biblia. Mientras lo vamos a buscar aquí rápidamente. Apocalipsis capítulo 2, verso 20. Vamos a leerlo, amén, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice el verso 20, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos
a quien dice a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Bendito Dios, gracias Señor en Cristo Jesús. Vamos a dejar ese versículo un momento y vamos a regresar a él más tarde. Mientras vamos a ubicarnos en otra parte de la Biblia. Y hoy, mis amados hermanos, quiero que veamos juntos un asunto que está plasmado en las Escrituras, que referente al verso que acabamos de leer, que sucedió y aconteció hace muchos años. Y vamos a ver en un momento algunas de las cosas que acontecieron en base a esa, o que van conectadas, o que el verso 20 de Apocalipsis 2 hace mención de una personalidad ahí que usted ya la identificó. Amén. ¿Cuánto la identificaron? Amén. Gloria a Dios. Dígame nuevamente, ¿cuántos identificaron de lo que quiero hablar ahí en el verso 20? Lo leyó tan a la carrera que no se dio ni cuenta, ¿verdad? Amén. Vamos a tener que releerlo otra vez, más despacio. Pero en fin, vamos a viajar un poco al Antiguo Testamento y le voy a anticipar que vaya buscando el libro de Reyes, Primera de Reyes, ¿sí? Ubíquese por ahí más o menos, ahorita le doy el versículo. Y el tema que traigo en este momento, en esta noche, hermanos, para compartir con usted, es algo muy importante de conocer. Sé que se ha hablado mucho de ello y pueda parecer disco rayado, ¿verdad? Porque muchos hablan de ello, hermanos, pero es importante que miremos un poco más de cómo es que las cosas funcionan. Y ahí hay una parte, hermano, vamos a ver algo muy importante e interesante que aconteció antes y que sigue aconteciendo. Entonces, como iglesia de Cristo y como pueblo del Señor debemos de estar, diga conmigo, alerta. Y debemos de conocer lo que se mueve. No solo en el mundo, sino dentro, hermanos, de la iglesia, dentro del pueblo del Señor. Y el tema que quiero compartirles se llama la influencia de Jezabel. Por eso le dije, ahí hay un personaje en el verso 20 que esperaba que usted identificara, pero no lo logró identificar. Algunos tal vez. Los hermanos lo pusieron, pero un poco tarde. La influencia de Jezabel le puse, hermanos, y toqué el versículo 20 de Apocalipsis 2 para comenzar con él, para terminar con él al final del tema. Y la Biblia, hermanos, dice que Jezabel, para conocer un poquito acerca de quién era Jezabel, dice que Jezabel era hija de un rey llamado Etbaal, quien era rey de los sidonios y que era un rey, hermanos, que servía y adoraba a un dios llamado Baal. Gracias, hermano. A un dios llamado Baal. Y de ahí venía Jezabel, hermanos, de un padre que era servidor de un dios ajeno al Dios verdadero. Por lo tanto, Jezabel podría traer malas costumbres, ¿verdad? Por lo tanto, Jezabel, hermanos, no venía dispuesta o no era una mujer dispuesta a un personaje que alababa al Dios al cual nosotros alabamos. Descendía de un linaje de reyes, pero era un linaje de reyes que adoraban a Dios, a un Dios ajeno. Y la influencia que ella tuvo, hermano, en ese tiempo fue impresionante. Como una mujer en aquel tiempo pudo, hermanos, tener tanta influencia que hasta el día de hoy sigue teniendo influencia.
Por eso tocamos Apocalipsis 2:20 para que usted vea, hermanos, que no es del Antiguo, sino del Nuevo Testamento, del nuevo tiempo, el tiempo de la iglesia. Pero vamos a ver un poco más acerca de la influencia que tuvo Jezabel en su tiempo. Y la realidad es que fue algo impresionante. Tal vez usted ya conoce bastante la historia de ello. Levante la mano los que conocen parte de la historia de esta mujer. Más o menos, algunos más. Aquel joven me impresiona porque acaba de llegar a la iglesia y ya cada vez que se dice levanta su mano, yo creo que ese muchacho está leyendo la Biblia, se la está comiendo con ganas. Qué bueno. Qué bueno. Amén. Muchos conocen de ella, muchos saben quién era, qué hizo, hermanos, y muchos saben qué sigue haciendo. O cuál es la influencia que sigue teniendo dentro de la iglesia. Venía de padres que adoraban a un Dios falso. Por lo tanto, ¿qué podía hacer ella, hermanos, ante lo que ella había recibido de los padres o donde ella se había creado, lo que ella había recibido y cómo había sido enseñada? El sonido está de excelente calidad. Very good, como dijo el gabacho. Ahí se oye bien. Aquí me oigo calidad, hermano, parece que ando en el cielo. Está muy bien, qué bueno. Entonces, ¿qué podía enseñar esta, o qué podía, hermanos, traer, o qué influencia podría traer esta mujer si venía bien enseñada por un padre que adoraba a un Dios llamado Baal? Y lo impresionante es que esta mujer también servía a Baal. Así había sido enseñada. Dígame usted, ¿no los enseñaron a nosotros a adorar a la Virgen María? ¿O a la Virgen de Guadalupe? Nos enseñaron porque de ahí veníamos, de esa descendencia, o esa descendencia traíamos. Así veníamos formados, aunque no supiéramos. Pero ella venía con esa enseñanza también adoraba, hermanos, servía y adoraba al Dios Baal. Entonces la Biblia nos enseña y dice que ella, Jezabel, se casó con un hombre que era rey y que se llamaba Acab. Se casó con un hombre llamado Acab y era rey, y no solo eso, sino que era rey, hermanos, de Israel. ¿Cuántos conocen la historia de Acab también? ¿No ha leído usted mucho de Acab? Ahorita vas a ver un poquito más de Acab. Y cómo esa unión entre Jezabel y Acab, hermanos, cómo esa unión entre ellos dos, en ese tiempo hubo una gran influencia tremenda en el pueblo de Dios. Por lo tanto, se casó con un hombre llamado Acab, que era rey de Israel, y que también, aparte, hermanos, de ser rey de Israel, era un hombre que amaba hacer lo malo delante de Dios. Amaba hacer lo malo delante de Dios. En otras palabras, hermanos, no amaba a Dios. Amaba hacer lo malo delante de Dios. Dice la Biblia, las Escrituras, que no había habido otro hombre como él que hiciera tanta maldad en el tiempo o sobre el pueblo o en el reinado, los reinados que hubieron en Israel. No había habido otro hombre y no hubo otro más antes que él que hiciera tal maldad, hermanos, que fuera para que quedara escrito y que la Escritura diga, no ha habido otro como él antes de él que hiciera tanta maldad como Acab. Siendo rey sobre Israel, sobre el pueblo de Dios, a él no le importó si agradaba a Dios o no, con su vida o con sus actos o con lo que hiciera.
Y Jezabel se unió a él. Imagínese usted, una mujer, hermanos, que acostumbrada toda su vida a adorar a un Dios ajeno, y viniera y se uniera con un hombre que estaba puesto sobre el pueblo de Dios, pueblo de Israel, y que amaba hacer lo malo delante de Dios. Qué tiempo para el pueblo, ¿verdad?, de Dios en ese tiempo. Qué tiempo para el pueblo de Dios, aún qué tiempo para los servidores de Dios en ese tiempo. Porque el rey que estaba sobre el pueblo de Israel, y a él no le importaba Dios, por lo tanto no le va a importar el pueblo de Dios. Y luego se casa con una mujer que no, hermanos, no adoraba al Dios del cielo, no conoció al Dios del cielo, y adoraba al Dios que sus padres le habían enseñado. Y no piense usted que el propósito por haberse unido con el rey acá fue para ayudarle en su reinado, no. En fin, Jezabel, una mujer que adoraba y servía a un dios falso llamado Baal, vino a ser esposa de un rey que no amaba a Dios y que hacía lo malo delante de los ojos del Señor, hermanos. Y además de eso, hermanos, además de eso, estaba reinando sobre el pueblo de Dios. ¿No le dice algo eso? Entonces estaba ahí formando una bomba, se estaba, hermanos, ahí formando, o estaba habiendo una unión ahí entre una fuerza diabólica que iba a venir sobre el pueblo del Señor para hacerles guerra. Para hacerles guerra. Hay dos plataformas en las cuales esta mujer usa o se mueve, se movió y se sigue moviendo. Dos plataformas en las cuales hay influencia, en las cuales utilizó para influenciar sobre el pueblo de Dios. Se unió con Acab, rey de Israel, reinaba sobre el pueblo de Dios. Y una de las plataformas que quiero que veamos primeramente, que utilizó para, hermanos, tener libertad y hacer lo que quisiera, fue el reinado de Acab. Porque ya le expliqué que Acab estaba sobre el pueblo de Dios reinando. Estaba reinando sobre el pueblo de Dios. Y luego viene Jezabel y se une a él. ¿Usted cree que era para algo bueno? No. No era para nada bueno. Entonces utilizó, primera plataforma utilizada por Jezabel para hacerle la guerra, hermanos, al pueblo de Dios, fue el reinado de Acab. El reinado de Acab fue utilizado por Jezabel para hacerle guerra al pueblo de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 18, no le di el capítulo, pero hoy le doy el capítulo 18, verso 4. En la plataforma en la cual se movió o utilizó Jezabel en este tiempo para hacerle guerra al pueblo de Dios y a los siervos o profetas del Señor, hermanos, para arremeter contra los siervos de Dios. Primera de Reyes 18:4 dice: pues sucedió que cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, imagínense, destruyó a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en una cueva y los sustentó con pan y agua. Pero ¿qué dice al principio del verso? Pues sucedió que cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, ahí está, una plataforma en la cual, hermanos, ella se movió
con libertad. Con libertad porque tenía libertad para moverse en esa plataforma. El reinado de Acab. El verso 13 también dice: ¿no le han contado a mi señor lo que hice cuando Jezabel mató a los profetas del Señor? Que escondí a 100 de los profetas del Señor de 50 en 50 en una cueva y los sustenté con pan y agua. Se vuelve a repetir el verso. ¿Pero qué dice que hizo Jezabel con los profetas del Señor? Les dio baje, hermano, los, como dicen, no sé dónde dicen, capishi. Los mató. ¿Cree que la intención de Jezabel de utilizar la plataforma de Acab, del rey Acab, que era rey sobre el pueblo de Dios, y era para algo bueno? No, no era para nada bueno. Era, hermanos, para tener poder y autoridad y venir contra los profetas del Señor. Por eso le digo que en ese tiempo para el pueblo de Dios, en el tiempo de Elías, hermanos, usted se acuerda, ¿no? Cuando, ¿verdad? Elías, hermanos, no le tuvo miedo a 850 profetas de Baal y Acera, pero a una sola mujer sí le tuvo miedo. ¿Qué hizo esta mujer? Arremeter contra los profetas de Dios, hermanos, y darles muerte. Porque ella no amaba a Dios. Ella adoraba a su Dios. Ella servía a su Dios y ella le era fiel a su Dios. Pero no al Dios que nosotros le servimos. 2, hermanos, ocupó el reinado de Acab como plataforma para matar y hacer la guerra a los servidores del Señor, a los que hablaban de parte de Dios, a los que, hermanos, a los que guiaban al pueblo, a los que llevaban palabra de parte de Dios, a ellos. Imagínense Elías haberle tenido tanto miedo y temor a una mujer. Usó la plataforma del reinado de Acab para matar y hacer la guerra a los profetas del Señor. Más aún cuando se enteró, hermano, lo que Elías había hecho con los 450 profetas de Baal, 450 y los 400 profetas de Acera. Fíjese que ahí, hermanos, a esa mujer como que le encendieron, como que le pusieron fuego, hermanos, se encendió su ira a tal grado que Elías se sintió en peligro de muerte. Espero que aquí a los maridos, ¿verdad?, no nos pase así, hermanos. Cuando hacemos enojar a nuestra esposa o cuando nuestras esposas están enojadas. Pero Elías, la gran hazaña que llevó a cabo contra los profetas que servían al dios Baal. Luego cuando Jezabel se entera y se da cuenta, hermanos, por boca del marido, que Elías había matado a 850 profetas. Imagínense. Era una mujer, hermanos, a la cual Elías le tenía miedo. Porque dijo, si esta mujer ha matado a los profetas del Señor, ¿qué no hará conmigo? Entonces, al darse cuenta que Elías había hecho descender fuego del cielo y había consumido a los profetas, ahí se encendió la ira de ella y arremetió contra Elías. Por eso fue que Elías tuvo que huir, ¿verdad? Huyó y se fue a encuevar, se fue a meter en una cueva, porque tuvo miedo y temor al ver a Jezabel encendida con deseos de hacerle lo mismo que le haya hecho a los profetas allá en el monte Carmelo. Dice
Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1. Y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensaje a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Esa fue la amenaza, hermanos, de Jezabel contra Elías. Por eso fue que él tuvo miedo y temor. Porque esta mujer estaba usando la plataforma del reinado de Acab para matar, destruir y hacerle la guerra a los profetas de Dios. Nuevamente el verso 2 dice: entonces Jezabel envió un mensaje a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Fue una mujer despiadada y no, hermanos, le importó. No le importó quitarle la vida a los hombres de Dios. No le importó más que eso, hermanos. El reinado de Acab no era reinado de ella. El reinado de Acab era la plataforma que Jezabel estaba utilizando. Y ahí hay algo muy interesante, porque fíjese que ella al hecho de utilizar el reinado de Acab, hermanos, ella no estaba sometida al rey. Ella era una mujer que no estaba sometida al rey. Ella era una mujer que se tomaba la libertad. Ella era una mujer, hermanos, que no le importaba romper el orden. Era una mujer que no le importaba hacer lo que quisiera solo porque era la esposa de Acab. Del rey Acab entendemos ahora que lo que ella utilizaba era nada más la plataforma para tener autoridad, para tener puerta abierta, para tener, hermanos, a un pueblo y a un Elías amedrentado, asustado, afligido, y lo mandó hasta la cueva. Fue una mujer que no le importaba el orden, y eso es muy interesante, muy importante, de cómo ella no se sometió al rey Acab. Ella no se sometió y rompió, hermanos, muchas cosas. Primeramente, fíjese que toma la autoridad que no le pertenecía. Por lo tanto, eso le hace romper el orden, hermanos, de un reinado. Porque, hermanos, todo reino tiene un orden, ¿sí o no? Todo reino tiene un orden. Pero a ella no le importó. Ella se brincó el orden establecido en el reino de Acab. A ella no le importó lo que Acab dijera. Ella se tomó la libertad de moverse con libertad, rompiendo así el orden o ignorando el orden del rey o el orden del reinado. Y eso es muy interesante, llama mucho la atención, porque ahí nos podemos dar cuenta que lo que ella necesitaba nada más era una plataforma. ¿Y quién no se sometía al rey? ¿Quién no se sometía a la orden del rey? ¿Cuántos aquí nos sometemos al orden del rey? Jesucristo es el Rey de Reyes, hermanos. Por lo tanto, nos sometemos a su reinado. Amén, diga conmigo amén. Porque si no dice amén, usted no se está sometiendo.
Pero a ella no le importó. Primeramente, ella se tomó la autoridad que no le pertenecía y eso la llevó a romper orden. Ahí, hermanos, hay una enseñanza para las que quieran tomar. Ahí hay una enseñanza para las que quieran tomar, que Jezabel rompió el orden tomando autoridad que no se le había dado. Autoridad para conspirar, hermanos, y asesinar a un hombre, que hay una historia que yo quiero que veamos de cómo ella se atreve a obrar, hermanos, a su propia voluntad sin que recibiera de parte del rey un mandato. Se tomó la libertad de romper, de tomar autoridad, romper orden para conspirar y asesinar a un hombre, hermanos, que solamente lo quería matar para quitarle su tierra. Y ahí hay una parte, hay un capítulo que vamos a ver. Segundo, engaña a los ancianos y nobles, haciéndoles creer que el hombre llamado Nabot había blasfemado contra Dios y contra el rey. Fíjese que esa parte me llama la atención también, porque ahí también manifiesta y muestra otra, hermanos, de las señales que ella nada más estaba utilizando el reinado de Acab como plataforma. ¿Por qué? Porque ella no adoraba a Dios. Ella no le servía al Dios que le servimos nosotros. Ella no le servía al Dios que le servía a Elías. Pero ¿por qué se atreve ella, hermanos, a decir, a engañar a los ancianos y a los nobles de la ciudad, haciéndoles creer que Nabot había blasfemado contra Dios? Si a ella no le importaba a Dios, a ella no le interesaba. A ella lo que le interesaba era matar a los que servían a Dios, a los profetas del Señor. ¿Y cómo es que ahora venía y decía, este hombre ha blasfemado contra Dios? Si ni siquiera le servía a él, si no tenía su propio Dios. Entonces, aquí hay algo muy interesante y algo muy importante que necesitamos nosotros mirar, ¿verdad? Y yo quiero esta parte aquí, no es para la mujer, es para los maridos. Maridos, alerta. Una vez más, maridos, alerta. Porque hay una parte aquí que nosotros necesitamos echarle ojo. Y es muy necesario porque Jezabel estaba, hermano, haciendo movimientos a espaldas del rey. Jezabel estaba haciendo movimientos a espaldas, hermanos, de aquel que reinaba sobre Israel. Sin consultar al rey. En otras palabras diríamos, sin consultar a su marido. Hacía movimientos a espaldas de su marido sin que el marido se diera cuenta. Hacía movimientos a espaldas de él que le favorecían a ella. Hacía movimientos sin contar con la opinión de su marido. Y esto es necesario que nosotros como maridos también le pongamos atención ahí, ¿verdad? Nuestra esposa no va a ser, hermanos, que hagan cosas ahí a espaldas nuestras y no digan qué están haciendo. A ver, por ejemplo, ¿en qué utilizas tanto la tarjeta, mi amor? ¿Por qué vas al mall tanto? Dices que me compras ropa a mí, pero yo no tengo ni uno. Si yo no voy, me quedo sin ropa. ¿Qué haces allá tanto? Hermanos, ejemplos. Ella se movía en una plataforma en donde tenía mucha autoridad, en donde se tomaba la libertad de hacer movimientos, porque el marido o el rey no la controlaba. Y ese movimiento que aconteció aquí, donde dice que ella engañó a los ancianos y a los nobles, hermanos, dándoles a entender un asunto que no era verdadero,
solo y simplemente para asesinar a un hombre y quitarle su tierra, su herencia que había recibido. Primera de Reyes capítulo 21. Ahí fíjese que esa parte, hermanos, es a la cual nosotros tenemos que ponerle mucha atención. Donde dice, ciertamente no hubo ninguno como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, le había incitado. Por eso le digo, qué combinación, ¿verdad? Jezabel adoraba al dios Baal, y luego Acab, rey de Israel, amaba hacer lo malo ante los ojos de Dios. ¿Qué tan difícil le iba a ser a Acab, hermanos, recibir de parte de Jezabel incitación para hacer lo malo? ¿Qué tanto le iba a costar? Nada. Porque aquel no amaba agradar a Dios. El rey no amaba agradar a Dios. Y para esta mujer fue fácil incitarlo a que hiciera lo malo más y más, mucho más que los que antes de él reinaron en Israel. Mucho más. Por eso esa fue una combinación que trajo en ese tiempo mucha persecución para los profetas del Señor. Mucha persecución y asesinatos para los servidores de Dios en aquel tiempo, para el pueblo que quería agradar a Dios. Nuevamente el verso 25 dice, ciertamente no hubo ninguno como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, mire, por eso le digo, maridos, pongamos atención a eso. Jezabel, su mujer, lo había incitado. Por eso que acá no le importó, hermanos, no le importaba lo que su esposa hacía, lo que Jezabel hacía a sus espaldas, dentro del reinado, dentro de la plataforma del reinado de Acab, no le importaba lo que ella hacía, cómo se movía, a dónde iba, con quién salía. Espero que no esté metiéndome en problemas con nadie, ¿verdad? Pero eso nos llama la atención a nosotros. Eso debe llamarnos la atención a nosotros, porque es importante que nosotros le pongamos nuestros ojos a nuestro marido, a nuestras esposas, hermanos. Saber a dónde va, ¿verdad? Sí, está hostigando cada rato, donde anda, qué está haciendo, con quién estás durmiendo, con quién estás comiendo. ¿Estás durmiendo con los niños? Amén, está bien. ¿Con quién estás comiendo? Con los niños, está bien. ¿Qué estás haciendo? ¿Viendo la novela? No. Viendo una película. Viendo a Arnold Schwarzenegger. Ah, no, entonces deje de verla. No, no se crea que hay que estarlas hostigando, hermanos. Si hay confianza entre los dos, no es necesario, pero es importante, hermanos, echarles el ojo, y es importante que haya esa comunicación entre el marido y la mujer. Porque fíjese que Acab, él se dejaba incitar. En otras palabras, quien reinaba en el reinado de Acab no era Acab, sino que era su mujer. Esperemos que en el pueblo de Dios no hayan, hermanos, hogares en donde la mujer reina. Sí, porque ahí hay algo muy interesante también, notar esa parte de cómo es interesante que Acab, siendo él el rey, hermanos, permite que su mujer en otras palabras dirían, lo manguneara. Eso es lo que pasaba, esa era la realidad de Acab. Esa era la realidad. Por eso es que usted se da cuenta cuando, hermanos, Jezabel llega y lo encuentra ahí triste, decaído, por causa de que no le habían querido vender ni le habían querido dar, hermanos, lo que él quería de Nabot. Solo porque Nabot no le había querido dar la herencia, aquel huerto o la parcela que tenía ahí, hermanos. Solo porque Nabot no se la quiso vender, Acab se puso triste.
Y cuando Jezabel lo encuentra en su cama, triste, decaído, ahí el pobre siendo rey, ¿verdad? Decaído, hermanos, siendo rey. Decaído, triste, bravo, enojado porque no había podido conseguir lo que había querido. Y Jezabel, hermanos, aprovechó esa debilidad de Acab. Jezabel aprovechó para dar un movimiento, sí, a causa de la tristeza, por causa de lo que había provocado la tristeza en Acab. Aprovechó e hizo un movimiento a espaldas de Acab. ¿Por qué? Porque aquel allá está triste, allá está aquel muriéndose de tristeza, porque como niño llorando no consiguió lo que quería, hermanos, la mujer se aprovechó de él. Y dijo, este es el tiempo para hacer mi movimiento a espalda de mi marido. Este es el tiempo para hacer el movimiento sin que él se dé cuenta. Primera de Reyes del 21 al 17 dice, he aquí traeré mal. Bueno, aquí ya entramos a la parte en donde a Jezabel, hermanos, Dios, o a Acab, Dios le manda a Elías para que le hable. Dios le manda a Elías, al profeta Elías, a Acab para que venga y le diga lo que iba a acontecer por causa de la maldad de Acab y por causa de la maldad de Jezabel. Dios tiene que mandar a Elías a Acab por toda acción que habían cometido. La ira del Señor se enciende y manda a Elías a decirle lo que le pasaría o lo que vendría sobre ellos. 21, 17, 19 dice, entonces vino la palabra del Señor a Elías Tisbita diciendo, levántate, desciende al encuentro de Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a donde ha descendido a tomar posesión de ella. Le hablarás diciendo, así dice el Señor, has asesinado y además has tomado posesión de la viña. También dice, le hablarás diciendo, así dice el Señor, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. Ve al verso 23, dice, también de Jezabel ha hablado el Señor diciendo, los perros comerán a Jezabel en la parcela de Jezreel. Dice, también de Jezabel ha hablado el Señor diciendo, los perros comerán a Jezabel en la parcela de Jezreel. Ahí el Señor, hermanos, ya estaba encendido por la maldad que había habido ya con Acab y juntamente con su esposa. Fíjese que hay algo muy interesante que me llama la atención a mí y eso me recuerda a Adán y Eva. Porque ¿quién es el que le hacía la guerra a los profetas? ¿Quién fue el que mató a los profetas del Señor? ¿Quién fue el que asustó a Elías a tal grado para que se fuera a encerrar y huyera? Jezabel. Pero Dios aquí viene y le habla a Acab. ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿A quién le habló el Señor? A Abel. A Adán. Le habló a Adán. ¿Quién había fallado? ¿Pero quién era el responsable? Adán. ¿Quién es el que había arremetido contra el pueblo de Dios y los profetas del Señor aquí? Jezabel. ¿Quién había incitado a Acab a hacer lo malo? Jezabel. ¿Y contra quién vino el Señor? ¿A quién le habló el Señor? A Acab. Va entendiendo bien esa parte, ¿verdad? Sí, le digo porque ahí hay una conexión. Entonces eso nos recuerda lo que aconteció con Adán y Eva. Cuando el Señor viene y les dice, esto le va a pasar por haber desobedecido, pero no vino con Eva, vino con Adán. Y el Señor aquí le habló a Acab, diciéndole lo que iba a acontecer. Entonces Elías trajo, hermanos, de parte del Señor
la palabra para Acab y para Jezabel, anunciándoles lo que les venía por la maldad que habían hecho sobre el pueblo de Dios. Todo el capítulo, hermanos, 9 de Segunda de Reyes, fíjese que habla, hermanos, de cómo Jezabel terminó. Todo el capítulo 9 de Segunda de Reyes habla, hermanos, cómo acabó Jezabel, cómo terminó, a tal grado, hermanos, que la palabra que Elías trajo a Acab de ellos se cumplió. Y aconteció tal y como Elías lo dijo. Ya para ir concluyendo, vamos a leer nada más 2 citas bíblicas. Quiero que veamos, ya vimos la primera plataforma que utilizó Jezabel, hermanos, para hacerle guerra al pueblo de Dios, para destruir, para matar, para dañar al pueblo de Dios. La primera fue el reinado de Acab, que era, hermano, era un reinado. ¿Qué significa eso? Que ahí hay, hermanos, autoridad. Ahí hay, hermanos, hay libertad para moverse. Hay libertad para moverse, pero esa fue la plataforma utilizada por Jezabel en ese tiempo. ¿Se acuerda que leímos Apocalipsis 2, capítulo 20? Hay otra plataforma para hacer daño, para matar, para destruir. Hermanos, esto no se ha terminado. ¿Usted piensa que eso se acabó con la muerte de Jezabel? Jezabel contra el pueblo de Dios, contra los profetas de Dios, contra los servidores de Dios, utilizando la plataforma del reinado de Acab para tener autoridad, poder y dominio, claro, también. Y hacía lo que quisiera. Pero hoy en este tiempo, hermanos, hay una segunda plataforma, la cual, hermanos, utiliza Jezabel para hacer toda la maldad, hermanos, y dañar al mundo, no al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. La segunda plataforma, hermanos, que es utilizada por Jezabel para hacer daño, hoy día se va a asustar. ¿Sabe qué es? La iglesia. ¿Qué utilizó en el reinado de Acab? ¿Quién era Acab? Rey de Israel, el rey del pueblo de Dios. Estaba sobre el pueblo de Dios. ¿Para dañar a quién? Al pueblo de Dios. Hoy día, la segunda plataforma es la iglesia. Y no es porque yo lo diga, hermano. No es porque yo lo diga. Pero usted dirá, hermano, si Jezabel murió allá por el capítulo 9 de Segunda de Reyes, ahí se ve cómo ella terminó. Hermanos, ahí se ve cómo ella acabó. ¿Cómo es eso que aún sigue a hoy dañando? ¿Cómo es eso? La iglesia es la plataforma que utiliza hoy día para hacer daño al pueblo de Dios. Y aunque usted no me lo crea, eso es lo que dice la palabra. Y eso es lo que dice la Biblia, porque el Señor, hermanos, la identificó. El Señor la identificó, por lo tanto, podemos ver que así como antes utilizó un reinado para hacer daño, para destruir, hermanos, a un pueblo que servía a Dios, hoy día está usando la misma plataforma, pero en diferente tiempo, para hacer daño al pueblo de Dios. La Biblia dice
en Segunda de Reyes, es el primer versículo que vamos a leer después de los que le dije que íbamos a leer dos. Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 22. Vea algo muy interesante antes de pasar al último versículo, capítulo. Segunda de Reyes 9, verso 22. Me da un amén si ya lo tiene. Gloria a Dios. Leemos y dice, y sucedió que cuando Joram, vio a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz? Mientras sean tantas las prostituciones de tu madre Jezabel y sus hechicerías. Nuevamente, para entenderlo. Y sucedió que cuando Joram vio a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz mientras sean tantas las prostituciones de tu madre Jezabel y sus hechicerías? Vea, hermanos, lo demás que hacía Jezabel utilizando el reinado de Acab, la plataforma del reinado de Acab. ¿Qué es lo que hacía? Prostitución. Prostituía. ¿Qué es lo que hacía? Enseñaba hechicería. Ella le servía a un Dios falso, a un Dios ajeno, no al Dios al cual nosotros le servimos, no al Dios al cual Elías le servía, no. Por eso Jehú dice, ¿qué paz mientras sean tantas las prostituciones de tu madre Jezabel y sus hechicerías? ¿Sí? Entonces aquí ya, hermanos, ya Acab ya estaba siendo reemplazado, porque Jehú iba a ser el nuevo rey. Le decía, esto no terminó allá, no terminó en este tiempo, no terminó aquí en el Antiguo Testamento con la muerte de Jezabel, esto continuó. Y hasta el día de hoy, hermanos, la plataforma que Jezabel utiliza se llama la iglesia. La iglesia es la plataforma, fíjese, usted pensaba que iba a estar allá afuera en el mundo, no. Su trabajo, su propósito es arremeter contra el pueblo de Dios. Su trabajo y su propósito es ir contra los que sirven a Dios, ir contra los que aman a Dios, ir contra aquellos que quieren hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Los Acabs a ella no le importan. A eso los seduce fácilmente, pero ella viene contra aquellos que quieren, hermanos, servir a Dios con fidelidad. Diga conmigo amén. Entonces esto parecerá sorprendente para usted porque dirá, ¿cómo es eso que la iglesia es la plataforma? Leemos nuevamente lo que dice Apocalipsis para que ahora sí nos quedemos bien convencidos, porque al principio no le detectamos ahí muy bien cuando lo leímos, porque creo que no fuimos muy a la carrera, pero hoy vea, hermanos, y póngale atención, porque ahora ya identificamos cuál es la segunda plataforma utilizada por Jezabel para hacer daño al pueblo de Dios. 2:20. Pero tengo esto contra. Aquí es el Señor hablando, hermanos, al ángel de la iglesia de Tiatira. Es el Señor quien hace esta identificación. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa. Ponga atención ahí. ¿En dónde se está moviendo? Dentro de la iglesia. Se dice ser profetisa y enseña, esto es lo más tremendo, mire,
y enseña y seduce a mis siervos. Vea, hermanos, ¿qué hacía en el principio? ¿Qué hacía en el tiempo de Elías? Hacía daño a los siervos de Dios. Y el Señor aquí aclara y dice: enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Se acuerda lo que decía Segunda de Reyes capítulo 9? Entonces el Señor aquí la identifica, hermanos, y podemos ver y darnos cuenta que la iglesia es la plataforma que utiliza hoy día. Si usted piensa que se había terminado eso allá, no. Hoy sigue funcionando. Y es el Señor quien lo dice, y usted, como no se lo ha creído, lo vamos a leer nuevamente. Pero tengo esto contra ti, dice el Señor, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser llamada o que se dice ser profetisa. Mire, ¿qué es lo que buscaba en el reinado de Acab? Autoridad. ¿Qué es lo que buscaba en el reinado de Acab? Puerta abierta para que pudiera hacer lo que quisiera. ¿Qué utiliza hoy día? Un lugar en donde pueda tener autoridad. ¿Cómo? Dice que se dice ser profetisa. Por eso que hay que echarles el ojo muy bien, hermanos, cuando a usted viene una mujer ahí que usted no conoce y queriendo profetizarle, diciéndole así dice el Señor. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Hay mucho desorden en esta parte dentro de la iglesia de hoy día. Y no hablo aquí, ¿verdad? Hablo dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, hermanos. Mucho desorden por esa parte. Porque fíjese que Jezabel utiliza la plataforma que es la iglesia para dañar. Dice aquí que lo hace, dice, enseña y seduce. Enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando y cómo está atacando hoy día, hermanos, el espíritu jezabeliano dentro de la iglesia? Está enseñando a cometer adulterio a los siervos de Dios, hermanos, enseñando a que la palabra de Dios sea adulterada, enseñando, hermanos, que la palabra de Dios, hermanos, sea corrupta, enseñando, hermanos, que los siervos de Dios cometan adulterios con el Señor, vendiéndose lo mismo que hacía en el reinado de Acab en su tiempo. Y esto lo dice el Señor, Él es quien la identifica. Y el asunto es que aquí dice que el ángel, hermanos, o el que estaba al frente en la iglesia de Tiatira, la toleraba. Y ese es el problema, que muchos hermanos entienden y han detectado que el espíritu jezabeliano se sigue moviendo dentro de la iglesia, pero la toleran. Entonces en esa parte sí se tiene que tener mucho cuidado hoy día en la iglesia, porque es donde el espíritu jezabeliano está haciendo daño en la iglesia, a los que sirven al Señor, al pueblo del Señor. Entonces ahí se da cuenta usted que esto no terminó allá, sigue funcionando. Solo que ahora, hermanos, de una manera diferente. Es más difícil y hay que tener muchos ojos abiertos para poder identificar. Pero el que estaba a cargo en la obra de Tiatira dice que ya sabía porque la toleraba. Solo porque pensaba que hablaba de Dios, pero no. Esa era la estrategia que estaba utilizando para hacer daño al pueblo. Y hoy nosotros como pueblo de Dios debemos tener los ojos bien abiertitos, principalmente, hermanos, los que están al frente de la obra.
pastores. Es importante porque esa es la plataforma que hoy utiliza el espíritu de Jezabel para hacer daño a la iglesia, a los servidores, al pueblo de Dios que quiere agradar a Dios. Entonces, ¿cómo es que esta doctrina jezabeliana influye y hace daño en la iglesia? Y hermanos, a través de la enseñanza, y eso es lo más tremendo, ¿verdad? A través de la enseñanza, porque ahí dice enseña, enseña. Entonces, eso denota que mete enseñanza o ha metido su enseñanza a la iglesia. Y es muy interesante esta parte, poder notarla, porque ¿quién no se da cuenta, hermanos, si en realidad viene de Dios o no? Pero la Biblia a nosotros nos enseña que hay que identificar el espíritu jezabeliano que hoy día está dañando a la iglesia y al pueblo de Dios. Aquí las hermanas deben de tener, o mejor dicho, insto a las hermanas para que tengan cuidado y no sea que sin darse cuenta se estén prestando a obrar con este espíritu, hermanos. Con este espíritu jezabeliano que mata y destruye, hace daño a los siervos de Dios o al pueblo de Dios. Nuevamente dice, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales. ¿A quién dice que enseña? A los siervos de Dios, ¿verdad? A mis siervos, dice el Señor, a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Ahí está la palabra de Dios corrompida y ahí está la inmoralidad por parte, hermanos, de Jezabel en la iglesia, en el pueblo del Señor. El apóstol Pablo, hermanos, dijo una frase o una palabra o en una cita bíblica, fue muy, ¿cómo le diré? Fue valiente o tuvo el valor porque ya había identificado el mover del espíritu jezabeliano. Y en primera Timoteo 2:12 dice, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Primera Timoteo 2:12. Posiblemente el apóstol Pablo, hermano, ya sabía cómo el espíritu jezabeliano se había introducido o estaba utilizando ya la plataforma en la iglesia para hacer daño, para corromper, para matar, para asesinar a los siervos de Dios, para desviarlos de la palabra de Dios y así cometiendo adulterio con la palabra del Señor. Así es que yo no sé por qué el apóstol Pablo lo dijo, hermano, pero seguramente él ya conocía esta parte, ya había conocido que el espíritu jezabeliano ya estaba utilizando ya, hermanos, la plataforma de la iglesia para hacer daño. Así es que yo le motivo, hermana, a que tenga mucho cuidado, porque la entidad jezabeliana es una entidad femenina. Por lo tanto, aquí hay otro asunto muy importante que es necesario que ustedes pongan mucha atención, hermanitas amadas, ¿ok? Para ustedes. No hay que prestarse a ser instrumentos para que sean utilizadas por el espíritu de Jezabel para hacer caer a los siervos de Dios. Esa parte no la vamos a tocar mucho, pero yo espero que usted logre entender mis palabras y a dónde quiero que usted llegue. Porque es una entidad femenina que va a utilizar, hermanos. En Apocalipsis 2:20 decía que era una profetisa, era una mujer que estaba hablando de parte de Dios, entre comillas, enseñando a los siervos de Dios a cometer adulterio.
Y no solo eso, sino que también dice a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Yo con esa palabra, hermanos, como dijo aquel, me despido y ahí le dejo la palabra a usted. Es tiempo de que prestemos atención a eso, porque si pensamos que la influencia jezabeliana se terminó cuando ella murió en el Antiguo Testamento, no, sigue hoy haciendo daño. ¿Y cómo? Ahora hay que identificarla, pero hay que tener los ojos muy abiertos. Porque ese espíritu, hermanos, hoy se mueve utilizando la plataforma de la iglesia. Así que en el nombre del Señor nos ponemos de pie y damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por su bendita bondad. Santo es el Señor. Padre bueno, gracias. Tiempo de que abramos los ojos y no dejemos, hermanos, que el espíritu jezabeliano nos haga daño. Que no destruya, que no nos destruya. Identifiquemos, escudriñemos las escrituras, la palabra del Señor. Y hoy le di solamente un pequeño, hermanos, luz de cómo el espíritu jezabeliano utiliza la plataforma de la iglesia para hacer daño al pueblo de Dios. Padre bueno, te damos gracias en esta noche, bendecimos tu nombre, Señor, te agradecemos porque tu palabra, Señor, nos abre los ojos, porque tu palabra, Señor, nos enseña a estar alerta, tu palabra nos enseña y nos instruye para poder identificar, Señor, todo aquello que haga daño, aquello que esté influenciando, Señor, en la vida de tu pueblo. Señor, en el nombre de Jesús, ábrenos los ojos, Señor, para no dejarnos ministrar, Señor, por la influencia jezabeliana, Señor, que hoy día está haciendo daño a muchos en la iglesia. En el nombre de Jesús, Padre, pedimos que tú, Señor, puedas proteger a este pueblo, puedas proteger, Señor, a aquellos que te sirven, Señor, con fidelidad, aquellos que te sirven, Señor, en rectitud, mi Dios, manteniendo la palabra, Señor, tal y como tú la has dicho. En el nombre de Jesús te bendecimos, Padre, en esta hora y declaramos, Señor, tu victoria en tu pueblo, mi Dios, declarando así, Padre, que este pueblo será un pueblo de ojos abiertos para identificar todo aquello que venga a hacer daño y a querer destruir en la vida de tu pueblo. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús, te bendecimos. Y el pueblo del Señor dice amén y amén. Gloria a Jesús. Si puede y si quiere, dele un aplauso a Cristo el Señor, hermanos, y así puede usted también despedirse de su hermano y dele un abrazo o un beso, lo que quiera, pero hermanos, que el Señor me lo lleve con bien. Sí, que el Señor me lo lleve con bien. Amén.